Le voy a invitar que, así como está en su lugar sentado, hagamos una pequeña oración para poner en las manos del Señor este momento en el cual no va a ser su servidor el que habla, sino es el Señor, porque vamos a hablar de Él y de su palabra. Amén. Oremos, hermano. Padre, ponemos en tus manos este momento en el cual vamos a compartir de tu palabra, vamos a hablar de tu voluntad sobre nosotros, Señor. Permite que nuestro corazón, Señor, sea entendido, esté abierto y esté dispuesto, Señor, para escucharte, pero sobre todo para obedecerte, Señor. Gracias por el corazón y la disposición de mis hermanos que escuchan, Señor, con atención tu palabra. Úsanos, Señor, para poder hablar con denuedo, con diligencia y con veracidad lo que tú nos has mandado, Señor. Que sea para edificación nuestra tu palabra, como siempre, y que sea, Señor, el estímulo y la motivación para seguirte obedeciendo, mi Dios. Porque nosotros, Señor, venimos para obedecerte. Nuestra mayor adoración es eso, obedecerte en todo, Señor. Permítenos vivir para la gloria tuya, Señor. Que este pueblo que te ama, Señor, diga amén. Gracias, Padre. Y bueno, el tema de esta mañana lo tenemos titulado Siendo instrumento para Dios. ¿Un instrumento? ¿Qué se hace con un instrumento? A ver, los hermanos de la alabanza que acaban de venir al congreso, ¿qué se hace con un instrumento? ¿Se usa o se deja ahí en la vitrina? Se usa. Solamente yo soy el único que ni soy músico, pero sí tengo un instrumento guardado. Por ahí hace unos cuantos años, unos 30 y tantos años, me regalaron de la bella ciudad de Paracho, Michoacán, una guitarrita chiquita de palo escrito, muy bonita, y pues bueno, pues no la sé tocar y ahí está guardadita todavía, conservada. Entonces, pero un instrumento, ¿para qué es? Para usarse. Entonces, nosotros como instrumentos de Dios, ¿para qué somos? Para estar en una vitrina, para estar nomás en el aparador. Somos para uso del Señor. Y no estoy hablando con esto de solamente los que tenemos un cargo, un liderazgo, un servicio en la iglesia. Todos somos instrumentos para el Señor. Y vamos a leer un pasaje de la Escritura en el libro de los Hebreos, capítulo 11 y versículo 2. Lo leeré en la versión traducción lenguaje actual. E iniciamos con este versículo. Dice: Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y bueno, no es que hayamos empezado desviados con el tema de la fe y siendo instrumentos. Todo tiene un sentido y todo tiene una orientación. Se dice que el hombre no es por sus títulos, sino por sus hechos. Hablando de los hijos de Dios hacemos lo que debemos siempre conforme a la voluntad de Dios. Y lo que hacemos son actos que deben ir conforme a la moral de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Usted sabe cómo se le llama aquel acto que el hombre hace y que no es conforme a la moral de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Fuerte. Pecado, exactamente. Entonces, los hijos de Dios tenemos que ajustarnos a la moral de Dios para estar conforme a su voluntad. Aún sin pensarlo, para nosotros la palabra de Dios mora en cada uno. Y esa palabra que mora en nosotros no es más que la voluntad de Dios en nosotros. Y la voluntad de Dios no es para ver quién la obedece, sino para que nosotros lo obedezcamos. Y si nos preguntáramos, ¿en realidad creemos que la obediencia a la palabra de Dios le es útil a Él? Quédese con esta pregunta. La obediencia a la palabra de Dios que tú y yo practicamos no es una obediencia forzada, o alguien lo forza a ser obediente a Dios.
¿Es de tu propia voluntad, hermano, hermana? ¿O tienes una 45, una super, aquí en las sienes o tienes aquí en la nuca? Para que digas, obedece, obedece, obedece. O están con una lanza ahí en un costado. No, es de nuestra propia voluntad, de nuestra decisión firme para obedecer a nuestro Dios. Estos pasajes que yo creo que todos hemos leído de Hebreos 11, pues hablan de la fe que del griego pistis, que de manera primaria se refiere a una firme persuasión, y persuasión no es otra cosa más que convicción de pensamiento por medio de razones o argumentos, y convicción que se refiere a lo que yo escucho. No sé si hablando de escuchar, oyen como que se está viciando el sonido. A ver si podemos, digo, para que no vaya a chillar al rato y de por sí los canso y los duermo, así más. Y bueno, entonces esta descripción, esta definición de fe es tomada del diccionario Vine. Y si vemos el capítulo 11 y avanzamos sobre él, vemos cómo el Espíritu Santo de Dios menciona personajes que usted conoce en la Biblia, a los cuales se les ha denominado como gigantes de la fe, en los cuales en la palabra de Dios vienen sus hechos, sus bendiciones y sus padecimientos. Dentro de estos gigantes de la fe, hay uno que quisiera que visitáramos hasta el lugar donde él estuvo. Vamos a hablar de este gigante que la palabra de Dios cita, y es un hombre llamado Gedeón, un juez del pueblo de Israel. Un hombre, digo hombre, no nombre, un hombre con el que nos podemos identificar después de ver lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Tal vez el nombre pues solamente lo hemos visto en la Biblia. Yo no sé si alguien en alguna congregación haya visto que alguien se llame Gedeón, o alguien se llama Gedeón aquí como segundo nombre. No, pero es un nombre particular. En la época en la que la Biblia menciona a Gedeón, había una condición muy particular, pero particular y a la vez recurrente. Si somos asiduos lectores de la Biblia, podemos ver que hay un ciclo muy recurrente en la vida de los israelitas. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué había recurrentemente en ellos? Rebeldía, ¿qué más? Ok. Recordemos que los israelitas vivían en medio de pueblos, de otras naciones, se pudiéramos llamarlo así, que no tenían la práctica de fe ni de adoración que ellos tenían. ¿Ellos qué tenían? ¿Ídolos? Idolatría. Adoraban todo lo que piedra, palo que se les atravesara, se les sea curioso, la Virgen de la Tortilla y el santo del molcajete, ahí eran adorados, ¿no? Y en todo tenían esa cultura de adoración. Y el pueblo de Israel andaba como en un tobogán regularmente, en la cual era fiel a Dios y no se me contaminaba con la idolatría, pero luego caían y panseaban de tal manera que andaban haciendo lo mismo. Y dice la Escritura que en el tiempo de Gedeón había una condición de 7 años en la cual el Señor nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, había entregado a los israelitas a los de Madián. Y los de Madián, pues no crean que llegaban y les tiraban con bolas de higuera, ¿no? Eran hombres desalmados y que llegaban y hacían atrocidades con los israelitas. Gedeón, un habitante
del pueblo con actividades comunes como un hombre de campo, él es plasmado así en la Escritura. En este asedio de los madianitas, guerreaban, vencían y saqueaban a Israel. Y el pueblo estaba en el clímax del temor y del asedio y del terror. Ya no, prácticamente no salían a guerrear ni a defenderse, sino que simplemente, como cuando los boxeadores ya están, bueno, si alguien ha visto una pelea de box, cuando prácticamente se le acabaron las piernas y la fuerza de los brazos al boxeador, nomás se enconcha. Y le empiezan a llover jabs, upper y de golpes de conejo, candados, empujones y demás, y no cae, ahí está. Pero no cae a la lona. Pero ahí está, ya siendo avasallado por su rival. Así estaba el pueblo de Israel durante estos 7 años por los madianitas, prácticamente siendo abatido. Pero, como les digo, esta condición no era una condición de a gratis, era una condición por las recurrentes rebeliones que tenía el pueblo para con Jehová. Hacer esta referencia, digo, tal vez si en nuestra presente generación hacemos esta referencia y vemos todas las cosas adversas que a nuestro juicio con las que estamos siendo atacados de todas las índoles, ¿sí? No precisamente porque nuestro vecino nos golpee, nos venga y nos robe, sino por la maldad que vemos que es tan galopante que día a día se supera, pero con creces, y que amanecemos con un nivel de maldad que supera el día de ayer. Y que a nosotros nos golpea solamente en lo que vemos y apreciamos, y a veces la maldad nos golpea en nosotros o en nuestra familia. Y lo sufrimos y estamos a veces nomás pujando, de que nos está pegue la maldad y el enemigo. A veces no hay treguas, aparecen como que si fueran rounds que pierdes 10-0. O sea, donde tu rival te está pegando y no metes ni las manos. Para estos hombres, y a veces para nuestra sociedad actual, a veces nuestra condición está de que casi vamos a implementar el último recurso. ¿Qué hacen los seconds de la esquina de un boxeador cuando ya prácticamente está vencido? Así es, bueno, este no es una toalla, es un pañuelo, pero así lo avientan y ya. Y se ponen en intermedio entre los boxeadores porque ya no quiero que le pegues. A veces así está nuestra sociedad, a veces parecía que así estaban los de Israel. Ya casi por aventar la toalla, ya no podían resistir. Aunque nuestra generación ya tal vez no se enconcha ni resiste los golpes, nuestra generación puede caer ya en no pensar en que Dios no actúa, sino más bien cuestionan a Dios si su poder e interés por los problemas del mundo actual realmente son vigentes. El mundo actual vive inclusive metido en sus circunstancias y problemas, llega hasta dudar de la existencia de Dios. De vez en vez, de día en día, la maldad aumenta y se hace una bola de nieve llena de pecado que baja y crece y sigue haciendo atrocidades por donde pasa. Parece que no hay nada que detenga la vorágine de la maldad ni esta bola de nieve. Pero entre los creyentes que sufrimos o que podemos estar sufriendo por ver el crecimiento de la maldad, hay un sector dentro del cristianismo, dentro de los hombres y mujeres de fe que pide ya no más golpes. Ven, Señor, ven, ya no puedo, ya ven
ven Señor Jesucristo porque ya, ¿sí? Así como hay unos que ya no quieren emprender nada porque dicen, ya viene Cristo, hay unos que ya no pueden resistir tanto golpe, tanto impacto de la maldad y dicen, Señor Jesús, ya ven porque ya, esto ya no se puede resistir. Y bueno, bajo estos tiempos y estas condiciones de pecado, de maldad y de adversidad que el mundo sufre, nunca como estos tiempos son propicios para la predicación del Evangelio y para las buenas nuevas de que Jesucristo es el Señor. Y que Él es la solución para este mundo. ¿Sí? Pero eso es como si el boxeador se pone en guardia y tira un golpe, se defiende y tira un golpe. Bajo la condición de solamente estar recibiendo, muchos de nosotros no proclamamos a Jesús. Solamente resistimos, empujamos y gritamos. ¿Sí? Pero los que no conocen al Señor pueden estar viendo la maldad y si no se mezclan entre ella, pueden recurrir no al Señor, recurrir a la idolatría, a la invocación idolátrica o al misticismo o a cualquier otra condición que pueda representar para ellos una solución hacia los tiempos que se están viviendo. Vayamos hasta el lugar, hasta la era, no de tiempo, hacia el lugar, la era, el lugar, un lugar plano donde se trabajaba o la agricultura o se trabajaba la minería. Y veamos qué está haciendo Gedeón. Dice Jueces 6:11, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí vemos que una condición del trabajo de Gedeón pues era separar el trigo, obtener la semilla, pero pues era ese apremio por hacerlo porque pues si no venían los madianitas y eran los que ganaban, eran los que se llevaban, saqueaban, golpeaban y órale, va para atrás y ahí se quedan golpeados y sin alimento los de Israel. Dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estas palabras dichas por la representación de Jesucristo en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, sonaban raras a Gedeón. Si bien no tenemos una foto o una descripción más visual de cómo era Gedeón y cómo era su actitud bajo esa condición de un asedio constante, imagínate tú en tu labor diaria, a lo que te dediques, hermano, ya sea que trabajes en la vía pública o cerca de la vía pública o en una oficina o en un comercio y que estés viendo pasar personas con máscaras negras y unos riflototes de este vuelo y que estén buscando y que te estén buscando con la mirada y que se quieran meter a tu negocio o que se quieran acercar a ti donde estás. ¿Cómo estarías tú trabajando? O sea, imaginémonos un hermano en una labor tan noble como pegar ladrillos, haciendo un muro, y que está entre la mezcla, entre el cajón, el ladrillo y la arena, y está viendo lo que está pasando atrás, y que pues si llegan los malos, lo van a dejar hasta sin la cuchara, aparte que lo van a golpear. ¿Cómo crees que está? Está así el albañil tomándose selfies para que vean cómo le quedó la mezcla o cómo va avanzado su muro, ¿no? Imagino que estaba aterrado, estaba cauteloso, estaba de alguna manera en una condición pues de vigilancia, pero ya bajo una vigilancia con mucho temor porque ya era mucho tiempo el que estaban bajo este asedio. Entonces que se le digan a Gedeón estas palabras de los versículos 11 y 12, pues para él seguramente sonaban raras porque él decía, pues yo no soy pues ni esforzado
ni valiente. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo a la carrera y con mucho miedo porque ya veo los de Madián. Y esto no era solamente una condición de Gedeón, sino que era la condición del pueblo. No tenían paz para nada. El versículo 13 dice, después de estas palabras, Gedeón habla y dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Aquí, Gedeón veladamente, pues está empezando un diálogo, pero veladamente está cuestionando un supuesto abandono de parte de Jehová para su pueblo. ¿En base a qué? Para que ya no veía que llegara una salvación pronta a su condición, de tal manera que fueran libres de la opresión y que todo fueran risas, cantos, bailes y demás, o sea, sino que no veía para cuándo paraba esa condición de adversidad. Dice también que en nuestra condición, haciendo las referencias a nuestra actualidad, puede haber alguien de los mismos cristianos, de los que tenemos un poquito más de tiempo, de algún cristiano que ya haya partido y que haya visto hechos portentosos y condiciones en las que Dios, mediante su intervención divina, haya hecho cambiar las circunstancias de la vida para alguien o para algunos, hechos palpablemente sobrenaturales obrados por Dios en favor de su pueblo. Tal vez en la actualidad hay alguien que diga, no, en mis tiempos, cuando estábamos allá en la misión de donde el aire da vuelta, allá el Señor levantó un muerto. Y créanme que yo me emociono cuando escucho esa clase de bendiciones y de maravillas que Dios ha hecho con muchos hermanos, como el hecho de devolver la vida, de hacer de manera zonal la lluvia, de bendiciones de alimento, de parar el asedio de los malos hacia los pueblos. Es Dios, eso no cabe duda en nadie, y eso es un gozo muy, muy especial y muy grande para los que creemos y sabemos que eso es de Dios, ¿sí? Pero para algunos de hoy en día esto puede sonar como un relato romántico cristiano, romántico en el sentido de que es algo que añoras y que cuando te acuerdas hasta suspiras por aquellas bendiciones. Hoy no se da. Así parecía este hombre, Gedeón. Parecía decir, bueno, pues si Dios con nosotros, y volteé a ver, ¿por qué? Ahora no. ¿Por qué si Dios hacía grandes cosas y mi tatarabuelo decía que pasó esto, que se abrió el mar, que el sol se regresó, en cantidad de hechos portentosos que conocemos de la Biblia? ¿Por qué ahora no? Ahora lo ocupamos, ya los de Madián, ya no sabemos por dónde cuidarnos, no podemos ni dormir porque estamos asediados. Y también, por lo dicho por Gedeón, hermano, podemos ver en cierta medida que hacía responsable a Jehová de los ejércitos de lo que pasaba con ellos. Ya no solo argumentaba abandono, sino que también le colgaba cierto mérito en la condición que ellos vivían. Sigue hablando Jehová a Gedeón y dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Ojo con esto, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre.
Vemos ahí Dios ya empujándolo, diciéndole, atrévete, atrévete, yo te respaldo. Y el otro, no, no somos nada, ya ni modo, decía cierto personaje. O sea, con un pesimismo y un derrotismo, pero brutal. Y que a veces yo lo he vivido. No sé si tú, espero que tú no, pero a veces así estamos. Ya estamos tan boreados que hasta con la guitarra nos pegan y ya no creemos en nada. Que te digan, estás bien, mira. Ya, mejor vámonos muriendo, ¿no? Así estaba este hombre. Imagínense el daño moral por el bullying que tenían de parte de los madianitas. Era un candidato a terapia, no sé, a llevarlo aquí es Tlahuacán, a algún lado. Ya estaba con una condición demencial porque ya veía moros con tranchete, ya veía madianitas formados, todos los soñaba en la comida, en el sueño, en el baño, en todos lados veía madianitas. O sea, imagínense el nivel de enajenación que tenían ya por el terror. Aquí vemos en estos pasajes cómo Dios le está dando a entender: quiero que hagas un trabajo, quiero hacer algo contigo, ya que veo que eres un hombre de valor. Pero ¿qué decía Gedeón? No, yo esforzado, valiente. ¿De dónde? Míralo, como castañuela en las rodillas. O sea, de solamente mencionar al enemigo. Los argumentos, así Dios le decía, tú eres esto. El otro decía, no, yo no soy, no somos. ¿Sí? Porque él quería acomodar el lugar, enconcharse y decir, yo no soy el idóneo, tú estás equivocado, yo no soy el que tú dices. Ve allá con otro, con mi vecino, él sí, yo, conmigo no. Y ojo, hermano, ¿alguna vez Dios te ha dicho que te va a usar? Pregunta. ¿A alguien Dios le ha dicho que le va a usar? ¿Y qué le ha respondido para los que dijeron que sí? ¿Le respondieron que sí y pusieron manos a la obra o le dijeron, vuelve la semana que entra, o yo no soy al que buscas? Cuando Dios nos dice, hermanos, que nos va a usar en alguna tarea, en alguna encomienda, nunca consideremos, por favor, que no somos idóneos para ser usados por Él. Esta negación a una mención de Dios para usarnos es como insultarlo. Así, escúchelo, es como insultarlo. ¿Por qué? Porque nosotros, tú y yo, como hijos de Dios, ya no somos seres ordinarios, hermano. Al estar en las manos de Dios, ya no somos seres ordinarios. Entonces, si Dios te quiere usar, ve algo en ti, ve algo en mí que nosotros no vemos. Tratemos de imaginarnos qué es lo que Dios ve. ¿Qué cualidades? ¿Qué características? ¿Qué le gusta de ti para elegirte? ¿Sí? Y no estoy hablando con esto ni tiene un sesgo como para invitarte a que seas ujier. No es para usarte como servidor, sino para que tu vida sea de utilidad para Dios. Para que realmente manifiestes el reino de los cielos allá afuera. ¿Sí? Dice que una de las cualidades de la gente que Dios usa es que Dios usa gente común. Gente común. Dice del versículo otra vez, nuevamente del versículo del capítulo 6, de los versículos del 14 al 16, si lo podemos poner en la pantalla, yo lo leo. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Sí, era pues de los de la esquinita del pueblo, y este hombre era el menor, que se suponía que pues era el de menos rango dentro de la familia, en una familia que era de lo más bajo, no por cuestión cultural, sino tal vez por el aspecto, por la condición de cómo vivían, por las condiciones y recursos, eran considerados pues de lo más común, ¿sí? Pero llegó el Señor no con el encumbrado, llegó con el común. Entonces, Dios busca gente común para usarla. Como vimos al inicio de este versículo, bueno, de esta narrativa de Jueces, Gedeón era un agricultor con una característica de temor, vivía bajo asedio. Pero Dios le dice pues que él lo ve como un hombre de valor, ¿sí? Dios lo ve a Gedeón de una manera especial. Gedeón se veía con sus limitaciones, con lo que él sabía que vivía, con sus agallas, con su coraje, con su valentía, con sus condiciones de hombría, si le podemos llamar así. Y él decía, no tengo nada, pues qué, ni una piedra lanzo. Pero una cosa es lo que Gedeón veía y otra cosa es lo que Dios veía de Gedeón con su poder en él. Eso es lo que Dios ve, hermano. Dios no ve mi limitación ni la tuya. Dios ve lo que puedes hacer tú cuando dejas que el poder de Dios trabaje en ti. Que eso es realmente lo importante. Dice el mismo Jueces 6:34, le voy a pedir a mi hermano Jesús y a Gadiel si me pueden apoyar en esto. Voy a leer este versículo, la primera parte en Reina Valera 60 y Palabra de Dios para Todos, pero quisiera si me apoyas con nueva traducción viviente y nueva versión internacional. Dice así el versículo, dice, entonces, Jueces 6:34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Palabra de Dios para Todos dice, pero el Espíritu del Señor entró en Gedeón y le dio mucho poder. Si vemos, por favor, la traducción, nueva traducción viviente dice, entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. ¡Ah, qué transformación! ¿Qué diferencia? ¿Será el mismo Gedeón o estamos Gedeón versión 2? ¿Qué pasó? El Gedeón que le temblaba la trilladora para levantar la paja y sacara la semilla de trigo, ya estaba con el cuerno chiflándole duro y reúne cuánta gente. O sea, imagínense cómo fue el estruendo del cuerno, que se vino una multitud de 32,000 hombres. ¿Qué fue el poder? ¿Fue porque agarró mucho aire? ¿Fue porque de repente se hizo un líder carismático? ¿Qué fue? El poder de Dios. Sí. ¿Pero qué tuvo que hacer Gedeón? Pues aceptar la invitación. ¿Sí? Nueva versión internacional, por favor. Gracias. Entonces Gedeón, fíjense, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Y no quiere decir que poseído sí se puso con el blanco y temblando. O sea, no fue una posesión de un elemento del mal. O sea, Dios tomó el lugar dentro de. Dice, cuando hablamos de la palabra vino de venir, no de vino de beber, del hebreo lavash o lavesh,
que es propiamente envolver, estar dentro, o sea, como llenarlo, ¿sí? Que nos da a entender que Dios se viste de nosotros. Por lo tanto, nosotros pasamos a ser una botarga, como quien dice. Y ya no es lo que soy yo. ¿Qué es entonces? Dios que está adentro de ti. ¿Sí me explico? Ya no es lo que tú haces por lo que eres, sino lo que haces porque Dios está en ti y tú te dispones. Recordemos lo dicho por el apóstol Pablo. Lo leo en traducción lenguaje actual. 1 Corintios 1, 26 y 27. Dice: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Entonces, ¿a quién usa el Señor? A los comunes, ¿sí? A la gente común. Pablo aquí está hablando a los corintios, aquellos hombres que iban a invadir las ciudades con el mensaje del evangelio, para que no se sintieran por el desprecio que podía causarles la propia sociedad, enseñarlos y decirle: ¿tú qué vienes a enseñarme a mí? ¿Tú que vienes pues roto, descalzo, chorreado, maltrecho? O sea, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Si ni por la primaria pasaste y ahora traes un librito y me quieres hablar a mí. ¿Quién eres tú? Yo no soy nadie, pero el que está en nosotros, Él es el importante. Él es el que te va a hablar y el que te va a convencer. Dios dice que no es cuestión de títulos, fama o habilidades, sino de una relación con Él, de estar disponible a Él y tenerle fe en Él. Eso es la cuestión. No es lo que tú lleves como badaje para ofrecerle, para decir: mira, aquí están mis títulos, mis blasones, mis recursos, úsalo, Señor, y vámonos recio. No, Él te quiere sin nada, nomás te quiere a ti, el puro guacal, ¿sí? Porque Él es el que va a trabajar, Él es el que va a hacer las cosas, pero quiere estar en ti, para que, así como pasó con el apóstol Pedro, que de ser un hombre impetuoso, de ser un hombre con una cultura de pescador, ¿sí?, pasar a ser un hombre elocuente, un hombre templado, que revirtió por el poder de Dios sus características físicas y que provocó por el poder de Dios la conversión de miles. Y no era él, sino el poder de Dios en él. Hay una anécdota que escuché cuando estábamos meditando y viendo el tema. Y está muy ad hoc para mis hermanos de la alabanza. Imaginémonos una ciudad con mucha cultura de la música. No se dice exactamente en qué tiempo fue de nuestra cultura, de nuestra época, si fue aquí en México, si fue en América del Norte, bueno, en los Estados Unidos, que aquí es América del Norte, ya. Si fue en Europa, si fue en Asia, no se dice. Pero se dice que en cierta ciudad va a haber en la plaza pública un recital de un violinista. Y se anuncia y la expectación de las personas está haciendo tal que todos, pues ya llegará el violinista, y llega el día y llega la fecha, como todo tiene un plazo. Y llega, y el violinista pues llega, y está la gente expectante ahí, viendo lo que va a pasar con el violinista. Si llega un violinista, ¿qué esperas que pase? Pues que toque un violín.
Para tener ese revuelo, para tener esa expectativa del violinista, pues se entiende que era una persona que realmente sabía lo que hacía. Llega, agarra el violín y bueno, no quiero hacer un choteo, pero algunos, digo, los que son músicos de cámara, a veces tienen actitudes así muy elegantes. Me imagino al hombre agarrando el violín y levantando los hombros y así, y luego le deja caer el cachete y vamos. Y ya lo posicionó. Levanta el arco y empieza. Para los que escuchaban, era aquella melodía, no me duele, sí me duele la rodilla, pero no es eso. Esa melodía era tal que algunos escuchaban como trinar de pájaros, otros escuchaban como cascadas de agua, otros escuchaban como el viento en las hojas. Imagínense aquello como si estuviera empezando la Traviata de Giuseppe Verdi. O sea, delicioso escuchar una música de esas, ¿sí? Y está una y otra y 3 y 4 interpretaciones y el deleite de la multitud, y de repente se acaba el concierto, el hombre agradece a la multitud, agarra el violín, levanta su rodilla y baja las manos y ¡paz!, lo hace añicos. Entonces pues aquello causa una consternación tal. ¿Qué ha hecho este hombre? Ese violín que también tocó lo hizo astillas para el boiler. Pero entonces el hombre, sonriendo, se agacha a su estuche y saca un violín y dice: este es realmente el violín que yo toco. Y sigue el concierto y sigue aquella emoción de la música, y él les hace la reflexión, ¿sí? Y les dice que la pieza que acababa de, el instrumento que acababa de quebrar era un violín de ocote, ¿sí? Que realmente el que valía era el que había sacado, ¿sí? No sé si haya sido un Stradivarius, ¿sí? Esas piezas tan únicas y tan costosas que van desde los miles de dólares hasta los, creo, 16 millones de dólares, una pieza de esas, construidas por la familia italiana Stradivari, por ahí del año mediados del 1600, ¿sí? Se dice que allá hay poquitas piezas y son costosas. Y bueno, no sé si era un artículo de esos, pero él les dice que no es tanto el instrumento que da la música, sino la mano y el corazón que mueven el arco. Ciertamente para los muy versados en música podrá haber cierta diferencia entre un violín de ocote y uno de madera fina, pero al final de cuentas la destreza, la maestría y la voluntad de aquel que ejecuta, que usa, que utiliza, es la que cuenta. Yo me acuerdo que les voy a platicar un poquito de mí, aunque no es de mí lo que interesa, pero yo me hago referencia de las cosas a veces para que se trate de entender. Toda la vida me ha gustado la música, toda la vida, desde antes de conocer al Señor, y estando ya de recién convertido, pues era mi anhelo la música, aunque no sabía nada. En una congregación me invitan a participar y pues hacemos una excursión a la ciudad de Paracho a comprar guitarras, ¿no? Y nos vamos con un carro que tenía una cajuela considerable. Bueno, aquí está mi esposa que puede decir que sí. Y ahí vamos con los niños y otros hermanos en el carro y madrugamos y vamos a Paracho. No, pues imagínense. ¿Alguien conoce Paracho aquí? Qué lugar tan hermoso. Qué lugar tan hermoso. Con un clima como para quedarse toda la vida ahí. Y bueno,
Yo ha habido ya con mis ahorritos, llevaba una guitarra, ya me habían dicho los hermanos, mira, por lo que llevas, pues, una guitarra de tantas características y demás, y yo emocionado, ya me veía así, rasgándole así, pero emocionado. Y llegamos ya al lugar y pues ya en la emoción que nos embargaba por llegar y ver las guitarras, llegamos a la tienda que vimos más grande, que estaba por lo que era la parte central del pueblo, y llegamos, imagínense, yo me sentía como niño en dulcería, o sea, ver el guitarrerío ahí, todos colgados, y no nomás había guitarras, había los contrabajos, había violines. No, hombre, era aquello hermoso, ese olor tan característico de la madera y del barniz que yo estaba pero en otra atmósfera. Sí, entonces nos aborda la persona que vendía y me dice, ¿qué está buscando? ¿Qué instrumento está buscando? Una guitarra. Mire, ¿de qué clase la ocupa? Y pues yo, ¿qué le voy a decir? ¿Qué clase? Pues si yo no sé si es de primaria o de secundaria. Yo que quiero una guitarra, yo quiero tocar. Entonces, pues, ya yo la buscaba. Yo tenía un gusto por el color de la madera y yo me guiaba por eso. Había unas guitarras con unos colores así muy churriguerescos, así muy impactantes, colores así medio vivos. Yo buscaba una guitarra sobria, así como de recital, así como de concertista, ¿no? Y me dice, mire, esta cuesta tantos pesos y tómela. Y pues yo la agarro temblando, porque pues no sabía ni agarrar una guitarra y se me cae y se me quebra. Pues bueno, la agarré y me dice, tóquela. Y pues sí, la empecé a tocar y me dice, no, escúchela. Y pues casi la agarraba y pues pues ¿qué sabía yo tocar? Nomás sabía con mis dedos tiesos la posición de do, que era la principal que yo me sabía. Y ahí como pude le estuve luchando a los dedos, engarrotados y ¡tran! Ahí sonó aquella disonancia media horrible. Y me dice, ¿quiere escuchar otra? ¿Qué le pareció el sonido? No, pues ¿qué le pude decir yo? Pues bien. Pues sí, o sea, yo qué podía juzgar. Yo estaba juzgando por la vista, no estaba juzgando por la funcionalidad. Si hubiera sido, no sé, Paco de Lucía, Chamín Correa o el hermano Ignacio Cantú, que son gente muy versada, o el hermano Abraham Neri en guitarra, pues sí, aprecian si la guitarra sirve o no sirve, más allá del color y de la madera. Y pues acaso es de que me vine con la guitarra. La guitarra por ahí se hizo pedazos hace como 3, 4 años. Y pues sí, la toqué. Yo intenté ser músico, pero no era para lo que Dios me llamaba. Digo, yo no sé si mis capacidades intelectuales darían a que siendo muy terco hubiera aprendido, aunque sea un tatacho, como para subirme a recoger monedas al urbano, pero bueno, esa es la condición de un instrumento. Es quién lo utiliza, quién lo usa. Ahí está el secreto. Más allá de que sí haya alguna diferencia por la resonancia. Si tú me dices de manera ortodoxa, no es que la resonancia, que la fabricación, que la madera, la fabricación, de hecho se dice que de los Stradivarius, hablando de los violines, se consideraba que la madera tenía una condición muy particular cuando fueron hechos, de que los árboles de los que fueron hechos fueron árboles que prácticamente estuvieron por muchos años bajo una condición de mucho frío. No experimentaron muchos cambios de temperatura y eso ayudó para la formación de la madera. Yo no lo entiendo. Los doctos, los especialistas a eso le atribuyen, aparte de las manos de fabricación, las características de la madera que hicieron de estos instrumentos tan valiosos. Pero bueno, aquí esto es lo que dice el violinista. Entonces Dios usa a la gente común y Dios también usa a los que ya son limpios. Dice el versículo 25 y 26 de Jueces 6. Dice, y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba del altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él.
y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. ¿Qué estaba haciendo aquí? Dejando atrás y quitando la adoración, la idolatría, que era prácticamente el motivo por el cual Dios tenía 7 años contra la pared a los israelitas por mano de Madián. Entonces, ¿qué usó? Aquel al que se limpia, al que quita de sí lo que le estorba. ¿Sí? Baal es un dios cananeo, fenicio, de la fertilidad y del clima. A él se sacrificaban niños y se practicaba la fornicación y el adulterio en su nombre y para su honra. Ese mismo Dios tal vez está infectando este mundo con una práctica muy similar, modernizada y adecuada y adaptada a nuestros tiempos. La diosa Acera era también una diosa cananea de la fertilidad y del amor sexual, también llamada Astarot. Entonces ellos son cortados, son quemados, y en lugar se pone un altar para alabar al Señor. En estos días se podrá decir, bueno, pues si es que pues limpio, pues ¿quién tiene ídolos ahorita de los cristianos? Nosotros ya no tenemos nada, o sea, aunque tal vez si llega el pastor a tu negocio, al abrir la puerta se va a ver la herradura y San Martín Caballero y colgado, ¿no? Pero pues ya no hay ídolos, ya no hay ídolos, pero no se trata pues de eso. A veces ya no hay ídolos de madera, de yeso, de fierro, sino que hay ídolos virtuales, hay ídolos menos palpables que pueden ser los que dominan nuestras actitudes y nuestra vida, como puede ser nuestro trabajo o nuestro mismo yo. La apreciación máxima de que yo soy primero sobre todo, o mi trabajo es lo máximo. Podemos ver que el que Dios haya entregado a los de Israel, a los de Madián, por 7 años, no era por otra cosa, sino por eso. Por la condición, por la rebelión, por la idolatría. Si queremos, tú y yo, que Dios nos use, debemos sacar el pecado no confesado y no arrepentido y que está oculto y que solamente tú sabes cuando abres la bolsa donde está. Si es nuestro deseo ser usados por Dios y no lo haces, es momento de hacer la siguiente pregunta: ¿tengo un corazón limpio? Pregúntatelo y te lo respondes, hermano. Otra cualidad que Dios también toma en cuenta es que Dios usa a gente valiente. Veíamos en los versículos 1 y 2, cuando dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Sí? Ahora bien, había una condición, pues podríamos decir, de cobardía, de temor. En el versículo 12, el ángel de Jehová le habla a Gedeón, le dice: Jehová está y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios no solo iba a utilizar a Gedeón, sino que también le dio un rango de general. Vemos cómo cuando leíamos en el versículo 34 que toma el cuerno y clama, pues se le unieron a él. Dios le dio una relevancia y una posición de liderazgo, ¿sí?, ante el poder de convocación que no hacía su cuerno, sino que hacía el Señor alrededor de Gedeón para una labor a la cual los iba a usar. Bajo esta concentración de gente valiente alrededor de Gedeón, recordemos que son 32,000. El Señor ve que siempre en el hombre hay una condición de que nos puede estorbar la autosuficiencia. Cuando vemos la demasía de recursos de los que podemos disponer, como que nos confiamos y decimos: mira qué respaldado estoy.
32,000. Buen número. Le hacemos frente al que sea. ¿Sí? Entonces Dios le dice, en versículo 1 del capítulo 7, le habla para que ajustaran los números y que no hubiera al rato una jactancia de decir, pues, por la cantidad de soldados es que tuvimos la victoria. Dice, levantándose pues de mañana, Jerobal, esto es Gedeón, porque así se le llamó, Jerobal, o sea, contendiente de Baal, después de que los hizo rajas, dice, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. O sea, que yo, no hay mérito más que en nosotros, en nadie más. Entonces, dice el versículo 3, dice, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. ¿Y qué creen que pasó? Pues no, ni tardos, como decimos aquí, ni tardos ni perezosos. ¿Sí? Dice que se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. De golpe y porrazo se fueron una tercera parte. Las 2/3 partes se fueron. Y se quedan solamente 10,000. Dios busca esforzados y valientes, por lo que, hermano, si yo no soy así, no voy a ser usado por Dios. Y no se trata de ser Juan el Valiente y llegar con un machete sacando chispas en el suelo y haciendo alarde de valentía y de bravuconadas. No es esa la valentía que Dios busca. Dios busca calidad y no cantidad. No tienen preferencia de Dios las grandes congregaciones, hablando ya de reuniones de congregaciones. No impacta a Dios el hecho de que tengamos 10, 15, 20,000, como creo que sí hay iglesias. ¿Sí? No lo impacta, no lo asusta, no lo conmueve. Conmueve la valentía y la calidad de los que moran en esas congregaciones, no el número. Entonces, por eso para Dios no era importante la cantidad de hombres que estaban ahí, los cuales a final de cuentas, cuando tuvieron opción, ¿qué demostraron? Que no eran tan valientes como se decía. ¿Sí? Sí oyeron el cuerno, pero también cuando hubo oportunidad, pues dijeron, allá nos hablan y nos vamos. A los que tienen miedo y que tienen temor, no nos usa o no los usa Dios. ¿Por qué? ¿Qué creen que pasa con alguien que tiene temor? ¿Tú has platicado con alguien que tiene temor? ¿Bajo una situación difícil? Yo sí. Yo recuerdo bien una anécdota de mi vida. En el año de 1973, ya hace un tiempo, hubo un sismo muy fuerte que fue para mí como ser humano, fue el primero que me tocó con una sacudida, pero que yo no sabía qué pasaba. ¿Sí? Yo no sabía qué pasaba, simplemente a mi madre, a mis hermanos y a mí nos empuja a la calle y sálvese que pueda. Viendo las casas como cajas de cartón que se abrían y se cerraban y se deformaban, los árboles sacudiéndose y la calle así haciéndole como si estuvieras en una playa así con mucho remanso, así. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y pues ya después del llanto de mi madre, la grita de los vecinos, la frustración de ver la casa así cuarteada y empiezan los rumores y empiezan los miedos, que está tapado el volcán, que el volcán va a tronar, que tiene una piedra tapada. Yo imaginaba, yo no sabía ni de qué tamaño era el volcán, pero dije, una piedra lo va a hacer estremecer y va a volver a temblar y se van a caer las casas. No, hombre, yo estaba pero que al borde de derretirme, era un niño de 10 años. ¿Pero qué? El temor de otros me contagió.
Entonces, ¿por qué Dios no elige a los miedosos y temerosos? Porque va a cundir el cúnico, dijo el Chole. O sea, va a cundir, va a contaminar, va a contagiar. ¿Sí? Entonces, por eso es de que no pueden formar parte de los instrumentos de Dios alguien que tenga temor. Y dirás, bueno, el temor, dicen los médicos que el temor es bueno, porque es un mecanismo de defensa, de alerta y de prevención. Ciertamente sí. Ciertamente sí, es un recurso natural, como cuando sentir miedo que vas en un avión y se hace una bolsa de aire y sientes como que si bajas de la rueda de la fortuna. Así. O que ves una araña, o que ves un alacrán, o una rana, una cucaracha. Hay gente que se pone al borde de la histeria con eso. ¿Será porque les pican o una serpiente? No sé, pero es una forma de defenderse. Pero es una herramienta de defensa, de alerta. Ahora bien, si nos preguntáramos si somos miedosos, ¿qué responderíamos? Y pues es esto. Argumentaríamos, bueno, si depende, yo le tengo miedo a las alturas, tengo acrofobia y me subo y no es que me mueva en la escalera, yo la estoy moviendo de la ansiedad, de la angustia que tengo, soy acrofóbico. O puede ser que si me meto en el metro, en la estación Hospital General de la línea 3 y estoy así que nomás saco la cabeza con un snorkel porque está todo aquel gentío, hay gente que nos paniqueamos. Digo, no sé si les pase a ustedes. Entonces, esas son condiciones, esas fobias que sí pueden provocarte cierto temor. Y bueno, es que mi defensa, porque luego me asfixio, o porque luego me mareo. O sea, podemos argumentarlo, pero estos miedos son puestos en nosotros como mecanismos de autoprotección, pero es muy diferente a tener un espíritu de temor. Dice Deuteronomio 28, y volverán los oficiales a hablar, voy a leerlo en Reina Valera 60, dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no opaque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. O sea, si no crees que la vas a librar, mejor vete. O sea, si vas a empezar a temblar y a sudar como yo, pues mejor regrésate. ¿Qué dice la nueva versión internacional? Dice, y añadirán los oficiales, si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a mezclar los que tenemos miedo con los que son bien aplomados en su carácter? Pues, yo voy a estar ahí con el pastor Benjamín diciendo, no, hermano, no vayamos a hacer eso porque nos van a venir los madianitas. Yo voy a estar derritiéndome y queriendo detener al pastor porque yo tengo miedo. ¿Sí? Entonces, pues no voy a hacer una compañía conveniente para el pastor. Esto es parte, si lo vemos en el libro de Deuteronomio, era lo que estableció el Señor como parte de esto, como leyes de la guerra. En la guerra, un mal soldado temeroso no solo combatirá mal, sino que contagiará a otros con el mismo mal. En 2 Timoteo 1:7 dice el apóstol Pablo en relación con la condición del creyente, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos destacar, hermanos, que hemos sido dotados de dominio propio. Hay esta parte que dice dominio propio. Para aquel que tiene el dominio propio, ya sea hombre o mujer, tiene en sí el poder de Dios prometido por Cristo y lo hace vivo. Cuando dijo Jesús en Hechos 1:8, ¿y qué? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Yo creo que sí. Y dice, y recibiréis poder cuando ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Y van a correr todos a una cuando venga. No, o sea, van a ser firmes, van a ser valientes, van a tener mi autoridad para ir y a hablar.
esta parte del dominio propio no permite que nuestra mente sea vencida o avasallada por temores, por ideas, por pensamientos. El que tiene dominio propio ve las cosas como son y no teme a fantasmas ni al príncipe del miedo, Satanás. Siendo entonces nosotros llenos del Espíritu Santo, tendremos seguridad de que que Dios nos puede usar y que si nos damos cuenta que tenemos ya no una valentía X, sino que tenemos ya una valentía particular. ¿Sí? ¿Qué pasó con Pedro, el apóstol? Cuando estaba ahí en la antesala viendo cómo flagelaban a Jesús, ¿sí? Aún los de la guardia y aún la mujer que lo reconocía decía: tú eres de ellos, tú eres. No, que no, y renegó y maldijo y cantó el gallo. ¿Sí? Y esa cobardía con el poder del Espíritu Santo se transformó para poder decirle la verdad a los de Israel, decirle: ese Jesús que ustedes crucificaron ha venido a ser la salvación para el pueblo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el dominio propio. Es ver las cosas realmente en su dimensión. Dios usa también a los cautos. ¿Cauto qué es? Precavido, prudente. ¿Sí? Es todo aquel que toma las medidas de prevención. ¿Sí? Dice Jueces 7:4: y dijo Jehová a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí los probará. Y de lo que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, mas cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte a sí mismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. ¿Cuál es la condición? Que independientemente de cómo tú como hijo de Dios estés cansado, estés atravesando una penalidad, no debes descuidarte en tu vida espiritual. Estos hombres cansados, ¿qué es lo que hicieron? Vieron un charco y se agacharon, ¿sí? Literalmente, y a sorberle. Pero ¿qué hicieron los prudentes? Agarraron el agua y tuvieron sus ojos en la horizontal y bebieron. No perdieron de vista. Y no quiere decir que eran los temerosos, sino que eran los prudentes, los que eran cautos y precavidos para no ser vencidos. Un hombre completamente rendido a beber era presa del enemigo. Entonces esa es una condición que también Dios usa. El pecado oportunamente inesperado, como una debilidad no detectada, que al llegar a una vida desprotegida nos va a vencer siempre. Entonces debemos estar en guardia, precavidos, cautos. También Dios llama a un hombre confiable, no confianzudo. Entonces recordemos cómo también en su labor Gedeón va y entra al campamento enemigo y escucha cómo la revelación de un sueño le habla a los madianitas y dicen: tuve un sueño que bajaba un pan de harina, ¿sí? Y derrotaba el campamento. Dice: ¿cómo será esto? La interpretación es de que va a venir Gedeón y con su espada nos va a derrotar. Lo escucha Gedeón y se va con los suyos y dice: el Señor los ha entregado. La revelación de Dios estaba ahí. Era un hombre confiable, Gedeón, ¿sí? Tal cual. Para que en esta parte vemos pues cómo Gedeón tuvo esas cualidades que Dios vio y que lo hizo un hombre ordinario, un hombre con unos hechos extraordinarios por el poder de Dios. Un hombre que se limpió de su corazón, un hombre que fue cauto, que fue valiente y que fue confiable para Dios. Esas son las características que Dios quiere
tener contigo. Y si la relación con Dios es de esta manera, o si la condición de ser usado por Dios es de esa manera, es porque tienes una relación con Dios. ¿Te interesa tener estas cualidades para ser usado por Dios? La respuesta debe ser sí. Si no dijiste sí, es muy probable que no tengas una relación con Dios y que no te interese ser usado, simplemente te sientes a gusto aquí. Pero si hoy quieres hacer realmente una relación con Dios, en la cual reconozcas que Jesús es el Salvador y el Señor de nuestras vidas, y que quieres entregarle tu vida, reconociéndote pecador, hoy es el momento para que tengas una relación con Dios y seas ese hombre que pase de lo ordinario a lo extraordinario, porque Dios y el Espíritu Santo moran en ti. ¿Quieres ser esa clase de persona? ¿Tienes esa relación con Dios? Agradécelo. ¿No lo tienes? Busquémosla. Le voy a invitar a que se ponga de pie, hermano. Y oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bendición, Señor, por esta oportunidad que nos das de conocer, Señor, y entender que no somos nosotros, que solamente a ti pertenece la gloria, que nosotros solamente somos tus instrumentos, Señor, y que debemos de tener esa condición, Señor, esas características que tú buscas en los que tú usas, Señor. No tenemos nada especial en lo particular como seres humanos, pero tú haces de lo ordinario lo extraordinario, Señor. Permite que nuestro corazón sea limpio, Señor, quitando y derribando todo altar, todas cosas que nos estorban y que se ponen antes que tú. Danos ese valor, Señor, para poder contender contra el enemigo, contra el pecado, Señor, y poder luchar contra todo lo que nos estorba, Padre. Permite que siempre nuestros ojos estén atentos al enemigo, Señor. Que independientemente de nuestra condición, Señor, siempre estemos cautelosos. Siempre reservando nuestra fuerza, Señor, para poder combatir y resistir el pecado, Señor. Para poderte ser instrumentos útiles. Te pido también, Señor, que nos encuentres siempre confiables. Siempre hombres en los que tú puedas estar dentro de nosotros, que tu Santo Espíritu nos llene para ser tus instrumentos escogidos, Señor. Haznos instrumentos valiosos, Señor, para tu obra, para tu honra y para tu gloria, Señor. Solamente a ti pertenece el honor, la gloria y la alabanza, Señor. Haznos tus instrumentos de utilidad en el nombre de Cristo Jesús, Señor.